¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos reunimos para un nuevo episodio de la serie Entre Guerras y en esta ocasión vamos a ver los 20 turbulentos años en los cuales Austria va a existir como un estado independiente luego de la ruptura del Imperio Austrohúngaro y hasta la anexión por parte del Tercer Reich de Adolfo Hitler. 20 años turbulentos y la historia monetaria de Austria no fue la excepción. De hecho, fue especialmente turbulenta. Pasó de una vieja corona imperial austrohúngara que, como una vieja dama entrada en años, trata de mantener la compostura y trata de mantener su orgullo y su decencia, a una salvaje hiperinflación y de ahí a una estabilización dolorosa con una fuerte recesión, para pasar luego a unos gloriosos 5 años, podríamos decir, dorados años 20, en los cuales la economía va a resurgir muy fuerte y con una moneda, una nueva moneda, que va a recibir el mote de el dólar de los Alpes por su estabilidad, para luego entrar nuevamente en una etapa final, un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Se va a pasar de una república federal a un estado de tipo totalitario, para luego finalmente caer en la anexión alemana. Así que bueno, los invito entonces a este nuevo episodio de la serie de Entreguerras de este canal, donde vamos a ver la historia monetaria de la Austria entre las dos guerras mundiales. De la corona al chelín y del chelín al marco. Para mayo del año 1918, el Imperio Austrohúngaro, liderado por su último emperador, Carlos I, se encontraba ya en agonía, mientras apenas lograba sostenerse en el campo de batalla gracias al apoyo, en buena medida, de su aliado, el Reich alemán. El colapso de la corona austrohúngara, por la grave inflación, la falta de suministros básicos, en especial alimentos y combustibles, y un creciente malestar, no solamente entre las minorías del imperio, sino incluso entre la propia población germano parlante, dejaban en claro que el imperio tenía los días contados. La crisis final se va a desatar en octubre, cuando Checoslovaquia va a proclamar su independencia como república. Los eslovenos y los croatas se van a independizar para unirse poco después a Serbia, y el Reino de Hungría va a abandonar la sacrosanta y supuestamente eterna unión política con Austria. En Viena, la asamblea o parlamento va a declararse como legítima representante del pueblo austríaco, y con todo, Carlos todavía se va a mantener en el poder para firmar el armisticio el día 3 de noviembre de 1918, y una semana después, el 11 de noviembre, va a abdicar a todos sus poderes, retirándose al exilio en Suiza como un hombre realmente quebrantado. Al día siguiente, la asamblea en Viena va a proclamar la República de Austria Alemana, estado residual, cuyo mismo nombre deja en clara su intención de unirse justamente con Alemania. Y es que el nuevo estado había sido catalogado por todos los expertos en geopolítica internacional como inviable. Las principales industrias del imperio estaban en Chequia. La mayor parte de los recursos agrícolas y mineros, incluyendo el vital carbón necesario para la industria, necesario para calefaccionar los hogares, estaban en Hungría y en Eslovaquia. Así que la nueva República de Austria era como un enano con hidrocefalia, una pequeña república alpina de solamente 6,5 millones de habitantes, con una enorme capital imperial de 2 millones. Millones de bocas que alimentar, millones de hogares que calentar, y los soldados, derrotados, deprimidos o revoltosos, volviendo del frente, en el crudo invierno que va a seguir al armisticio, el invierno de 1918 a 1919, el desempleo, los muertos de hambre y de frío se van a multiplicar. El nuevo gobierno, liderado en principio por los socialdemócratas, dispuso que todas las empresas debían contratar a los soldados desmovilizados, aunque no los necesitaran como trabajadores. Y esto va a agravar la situación porque se va a producir una cadena de quiebras de las empresas. Como siempre, la clase media fue la que pagó más cara las consecuencias, debiendo vender sus joyas, sus muebles, incluso hasta su ropa muchas veces, o cambiarla por alimentos.
Aunque, como dijimos, la intención de los austríacos era unirse con Alemania, de hecho hubo tratativas en este sentido desde el día siguiente mismo de la abdicación del emperador Carlos, y aunque el 12 de marzo de 1919 la Asamblea Nacional de Austria declaró oficialmente su intención de unirse con el Reich alemán, el Tratado de Paz de Saint-Germain, que fue el tratado de paz entre Austria y las potencias aliadas, dejó las cosas bien claras, prohibiendo terminantemente que Austria justamente se uniera con Alemania. El nombre del país, luego del Tratado de Saint-Germain, cambió oficialmente de República de Austria Alemana a República de Austria, concretamente, que a diferencia de la Austria alemana, que era una república unitaria, va a pasar a ser una república federal. La corona austríaca, sucesora de la austrohúngara, cuya devaluación durante la guerra había sido más marcada incluso que la de otras de las potencias contendientes, en este momento se precipita en el abismo. Mientras que en 1913 un dólar valía 4,96 coronas austríacas, en 1916 todavía valía 7,95 coronas. Pero en enero de 1919 ya valía 16,10. Y aunque la hiperinflación de la Alemania de Weimar obviamente es mucho más famosa y va, por cierto, a alcanzar cotas mucho más altas que la austríaca, sin embargo, entre 1918 y 1922, la devaluación de la corona austríaca fue mucho mayor que la del marco. En 1918, la corona valía ya la mitad que el marco alemán. En 1919, menos de la tercera parte. Y sin embargo, esto era apenas el comienzo. En diciembre de 1918 se dispuso que todos los billetes del Banco Austrohúngaro de 1, 2, 10, 20, 100, 1000 y 10.000 coronas fueran sobreimpresos con un resello rojo que dice Deutsch Österreich, es decir, Austria Alemana. Y a partir de 1919 los billetes pasan a imprimirse sin ningún cambio de diseño, pero con ambos lados en alemán y siempre con el resello Deutsch Österreich. En las aldeas y pequeñas ciudades, dado que desde 1918 dejaron de acuñarse las monedas de zinc de 20 Heller y las de hierro de 2 Heller, las únicas, de hecho, que permanecían hasta entonces en producción, y dado que desde 1916 ya no se acuñaban ni siquiera, claro está, las monedas de plata de una corona, ni las de alpaca de 10 Heller, las monedas de valor menor, de 10 y 20 Heller sobre todo, fueron sustituidas por billetitos locales del tipo denominado Notgelds, al estilo de los alemanes, pero los austríacos tienden a ser monocolor y mucho más sencillos y bastante menos coleccionables que los alemanes. Un libro fabuloso para conocer la historia de la hiperinflación tanto en Austria como en Alemania es Adam Ferguson, Cuando muere el dinero, que estuve releyendo justamente un poco en preparación también, junto con otros materiales para este pequeño documental. Y una de las cosas fascinantes que trae este libro son testimonios de la época, que básicamente nos hacen conocer de primera mano las situaciones, las fechas. Fíjense, cuenta las experiencias de una señora, Anna Eisenmenger, que tenía un marido veterano de guerra o muerto en la guerra, no recuerdo, y un hijo que también estaba lisiado y que recibió una indemnización de guerra. Y dice: en octubre de 1918, cuando decidió vender algunos títulos para hacer frente a unos pagos de 20.000 coronas, su asesor bancario le aconsejó que convirtiese todo su dinero en francos suizos. Sin embargo, como estaba prohibido comprar moneda extranjera a los particulares, decidió que para quebrantar la ley ya era suficiente con el pequeño acaparamiento que hacía de combustible y alimentos. Debía convencerme a mí misma, escribía, de que me encontraba mucho mejor que cientos de miles de mujeres. Por lo menos estaba protegida contra los problemas económicos. Podía atender a mis hijos gracias a que mi pequeña fortuna estaba invertida en títulos de primera categoría. ¿Cuántas gracias tenía que dar a Dios? También le había quedado una reserva considerable de puros de su marido, que pudo ir cambiando por carne y otros alimentos cuando era necesario. Esta fue una buena mercancía para poder sobrevivir durante los primeros meses del bloqueo de posguerra. Pero al país le habían quitado el carbón checo y los alimentos húngaros, y durante el mes siguiente a la terminación de la guerra la moneda austríaca comenzó a depreciarse a un ritmo más rápido. En diciembre de 1918, cuando todas las empresas fueron obligadas a emplear a los soldados que se iban desmovilizando, les hiciera falta más personal o no, las quiebras de negocio fueron muy frecuentes. Aquel mes la señora Eisenmenger recibió para su hijo sin piernas una indemnización de 35.000 coronas que él decidió poner a salvo hasta que la moneda austríaca volviese a subir. Sin embargo, algo más tarde la convirtió en bonos de guerra. También en diciembre, y como medida antiinflacionaria, se ordenó que todos los billetes fueran sobreimpresos con la leyenda Deutsch Österreich. La señora Eisenmenger
que acudió al banco con las 20.000 coronas que aún le quedaban para que se las estampillasen, al escuchar la siguiente conversación comenzó a tomar conciencia de lo que significaba aquella ruinosa disposición. En el gran hall de entrada se estaban realizando muchas operaciones. A mi alrededor todo el mundo mantenía animadas discusiones con relación a la estampillada de los billetes. Allí estaban algunos de los que siempre saben qué es lo mejor que se puede hacer. Fui a ver al funcionario del banco que siempre me aconsejaba. ¿Ve cómo tenía razón?, dijo. Si hubiera comprado francos suizos cuando yo se lo aconsejé, no habría perdido 3/4 partes de su fortuna. ¿Perdido?, exclamé horrorizada. ¿Es que usted no cree que la corona se recuperará? ¿Recuperarse?, dijo en medio de una carcajada. Compruebe simplemente la promesa que figura en ese billete de 20 coronas e intente convertir ese papel en 20 coronas de plata. Sí, pero yo tengo bonos del Estado, no hay nada más seguro que eso. Mi querida señora, ¿dónde está el Estado que le garantice a usted esos valores? Ese Estado está muerto. Más tarde, a partir de octubre de 1920, los billetes del Banco Austrohúngaro recibieron un nuevo resello que dice Ausgegeben nach dem 4. Oktober 1920, es decir, emitido luego del 4 de octubre de 1920. Pero este resello es mucho más raro que el de Deutsches Reich. Bueno, los años de posguerra, de 1919 al 22, vieron una brutal redistribución de la riqueza, podríamos decir. La clase media, mayormente de funcionarios que tenían ingresos fijos, sueldos y pensiones nominados en coronas que ni de lejos aumentaron al ritmo de la inflación y que generalmente tenían sus ahorros patrióticamente invertidos en bonos de guerra y otras obligaciones del Estado, bueno, literalmente pasaron a la indigencia. Sobre los precios de 1913, la inflación había sido del 1640 hasta noviembre de 1918, la firma del armisticio. Llegó a 4.922% en enero del año 20, a 9.956 en enero del año 21, a 83.000 en enero del 22 y a 1.183.600% en enero de 1923. El ambiente de miseria, decadencia y especulación, de cambios de fortuna, de los abusos de los nuevos ricos sobre la clase media pauperizada en esos años, están narrados en la casi contemporánea película Die freudlose Gasse, La calle sin alegría, que es una de las joyas del cine expresionista alemán, que fue filmada en 1925 en Viena, pero que transcurre en el año 1921. Por cierto, es la primera película extranjera en la cual trabajó la actriz sueca Greta Garbo. Bueno, la película tiene un final feliz porque la familia de la chica linda, María, que obviamente es Greta Garbo, le alquila una pieza amueblada a un voluntario norteamericano que viene a trabajar a Viena, y cuando se entera del precio ridículo que le quieren cobrar por la habitación amueblada, le dice: no, me dan una asignación de $60 para gastos de alojamiento e insisto que ustedes se lo queden todo. Bueno, $60 obviamente en la Viena de 1921 era una verdadera fortuna. Y al final de la película, además, el chico norteamericano se casa con Greta Garbo, así que termina muy bien. En enero de 1922, el Banco Austrohúngaro emite nuevos billetes con viñetas similares a la serie anterior de 1, 2, 10, 20, 100 y 1000 coronas, agregando los billetes de 5.000, 50.000 y 100.000 coronas. Y en septiembre, de 500.000 coronas. Se diseñaron además billetes de 1 millón y 5 millones de coronas, pero que no llegaron a emitirse. El dólar, que como vimos valía poco más de 16 coronas en enero de 1919, en junio de 1922, en ese mes solo, va a pasar de las 10.000 a las 27.000 coronas, y a fines de agosto ya va a valer 75.000 coronas. La libra esterlina va a valer 350.000 coronas. En este panorama, el Estado ya no puede ni siquiera hacer frente al pago de sus funcionarios. La masa salarial mensual, que está compuesta en un 50% de empleo público y en un 50% de empleo privado, equivale a la masa total circulante de todo el dinero en Austria. Así, el canciller, es decir, primer ministro austríaco, Seipel, va a iniciar una gira mendigando la asistencia internacional, dispuesto a aceptar cualquier programa económico de austeridad que quieran imponerle en la Liga de las Naciones a cambio de un préstamo para estabilizar la economía. Cuando no lo escuchan, amenaza nuevamente con la tan temida unión con Alemania o incluso con convertirse en un protectorado italiano. Como los otros aliados temen un desbalance de poder y que Italia, incorporando a Austria, se convierta en la nueva potencia europea, esto último da resultado. Y finalmente,
Saipel obtiene un préstamo por valor de 650 millones de coronas oro por parte de un consorcio compuesto por Gran Bretaña, Francia, Italia y Checoslovaquia. La noticia de este préstamo y de este nuevo respaldo internacional para el gobierno austríaco va a hacer que la inflación pare en seco y de hecho los precios entre septiembre y diciembre de ese año van a bajar un 20%. En noviembre de ese año, 1922, finalmente se liquida el Banco Austrohúngaro y se crea por fin el nuevo Banco Nacional Austríaco, Österreichische Nationalbank, que sucede al austrohúngaro en el privilegio de emisión de billetes. Entre 1923 y 1924, fíjense, se acuñan ínfimas cantidades de monedas de oro de 20 y 100 coronas del antiguo estándar de peso imperial austrohúngaro, si bien ya con diseños republicanos, como para dar una imagen de que se vuelve al patrón oro. El nuevo banco emite, además, en enero de 1924, su único billete nominado en coronas, de 10.000 coronas, de un tamaño un poco más chico que el anterior, introducido a fines de 1918. Fíjense que desde la época del Imperio Austrohúngaro hasta fines del siglo XX, en realidad, en Austria casi siempre los billetes vienen fechados el día 2 de enero del año de emisión, que es el primer día hábil, obviamente, del año. Por la misma época se emiten monedas de bronce de 100 y 200 coronas, tamaños similares al 1 y 2 Heller de la época del Imperio Austrohúngaro, de bronce, acuñados entre 1892 y 1918, y monedas de cupro-níquel de 1000 coronas, grabadas estas monedas, en el caso del 100 y del 1000, por el artista austríaco de origen checo Heinrich Zitta, y en el caso de la de 200, que tiene una cruz, por Philipp Hausler. En el anverso de la moneda de 100 se ve la cabeza del águila nacional, del águila heráldica austríaca. En la de 200, ya les dije, la cruz. Y en la de 1000, una tirolesa con sombrero y montañas de fondo. Todas, en el reverso, llevan el valor. En el caso de la de 1000, dentro de una guirnalda de flores. Estas flores son la genciana y el Edelweiss, obviamente, que es la flor nacional de Austria. La de 100 coronas de bronce empieza a acuñarse ya a fines del año 1923. Es una fecha bastante escasa. Pero en 1924 ya se acuñan y se emiten los tres valores, que van a reemplazar a los billetes de esas denominaciones, de 100, 200 y 1000 coronas. Los billetes de menor denominación ya prácticamente no tienen ningún valor y es innecesario reemplazarlos porque se los comió la hiperinflación. Pero para consolidar la estabilización se impone una reforma administrativa. En 1923, Viena, capital de una república de 6,5 millones, tiene más funcionarios públicos que cuando era la capital de un imperio de 50 millones de habitantes. De esta manera, a la euforia de la hiperinflación va a seguir la recesión y el desempleo. Entre octubre y diciembre de 1923 se despiden 23.000 empleados públicos. La meta es reducir en 100.000 puestos de funcionarios para diciembre de 1924. Y justamente, el 20 de diciembre de 1924, se sanciona la ley de reforma monetaria que crea la nueva moneda, el Schilling en alemán, dividido en 100 Groschen, que sustituye a la corona a razón de 10.000 coronas por Schilling. La nueva unidad, efectiva a partir del 1 de marzo de 1925, equivale a 211,720 miligramos de oro fino, es decir, a 0,694 de la antigua corona imperial austrohúngaro, es decir, al 69,4% del valor en oro, de la definición en oro, de la antigua corona austrohúngara. Y aunque se trata evidentemente de una moneda del patrón oro, con respaldo oro, como es la costumbre en esta época, en que algunos países restablecen el patrón oro a nivel mundial, solamente los billetes van a ser convertibles en lingotes de gran peso. El dólar ahora vale 7,10 chelines. El Reichsmark alemán vale 1,69 chelines. Pero la reforma se preparaba desde junio del año anterior, cuando ya se acuñan, en la Casa de Moneda de Viena, monedas de plata de un chelín, también grabadas por Zitta, fechadas 1924, con un peso de 7 gramos de plata 800 milésimas. En el anverso se ve el edificio del Parlamento en Viena y en el reverso el escudo nacional, Bindenschild, entre las ramitas del arbusto alpino del Edelweiss y el valor. Estas monedas se mantienen en reserva, una vez acuñadas, hasta el 1 de marzo, el día de la reforma, en que justamente se emiten teniendo un gran efecto psicológico de respaldo de la nueva moneda. Esa misma fecha se resellan los billetes de 10.000 coronas del Banco Nacional Austríaco en rojo con el nuevo valor de un chelín. Y se emiten las monedas de un chelín de plata, junto con nuevas monedas idénticas a las de las denominaciones equivalentes, pero nominadas en Groschen.
es decir, monedas idénticas a las de 100 coronas, pero con valor 1 groschen, monedas idénticas a las de las 200 coronas, pero con valor 2 groschen, y monedas idénticas a las de 1000 coronas, pero con valor 10 groschen, todas fechadas 1925. En julio del mismo año se van a introducir nuevas monedas de plata de un chelín, fechadas 1925. Estas monedas, fíjense, sustituyen rápidamente a las otras que tenían demasiada plata, básicamente, porque estas nuevas monedas pesan solamente 6 gramos de plata 640 milésimas. Estas nuevas monedas de un chelín son de diseño idéntico a las anteriores, pero, ya saben, un poco más livianas y de plata menos pura. Luego, en septiembre del mismo año, 1925, se agrega una nueva denominación, la moneda de medio chelín, una pieza muy atractiva de estilo Art Deco, diseñada por el artista Philipp Häusler, con el escudo en anverso y el medio del valor en un rombo en reverso. Aunque esta moneda existe también con la fecha 1924, esa moneda, fechada 1924, en realidad es un ensayo, no llegó a emitirse, ni se llegó a acuñar para circulación. También en marzo de 1925 se introducen billetes de mayor denominación. Billetes de 5, 10, 20, 100 y 1000 chelines. Estos billetes todavía mantienen el estilo austrohúngaro de poner retratos de jóvenes modelos que no representan absolutamente nada, chicas y chicos, chicas y chicos lindos, pero que no tienen ningún significado especial. Sí hay que decir que todos los billetes del periodo entre guerras nominados en chelines austríacos son muy escasos, y los de esta primera serie son particularmente raros, especialmente, desde luego, los valores altos, que tenían un enorme poder adquisitivo. Al año siguiente se acuñan nuevamente todas las monedas de bronce y de plata, y se agregan monedas de oro 900 milésimas de 25 y 100 chelines, acordes a la definición legal en oro del chelín. Aunque en principio no existe la obligación del Estado de respaldar los billetes con estas monedas, sí estas monedas se entregan al público, si bien obviamente en cuentagotas y por razones especiales. Tal como pasa en la vecina Alemania, cuya economía e historia monetaria están obviamente muy ligadas desde siempre a la de Austria, la segunda mitad de la década son los llamados dorados años 20. Austria no solamente va a salir de la recesión, sino que además la estabilidad de su nueva moneda, que recibió el mote de Alpendollar, el dólar de los Alpes, por su solidez, aseguró un crecimiento del PBI real de los austríacos. En 1928 y 1929 se acuñan por última vez las monedas de 10 groschen de cuproníquel, que no se acuñan todos los años, a diferencia de las de bronce, que sí, en principio se acuñan casi todos los años. Y a partir de 1928, miren, se introducen monedas conmemorativas circulantes de 2 chelines, que pesan exactamente el doble que el chelín de plata, es decir, 12 gramos de plata 640 milésimas. La primera, emitida en 1928 y acuñada con esa fecha, en homenaje al músico Franz Schubert. La segunda, en 1929, en homenaje al doctor Theodor Billroth, padre de la cirugía moderna. La tercera es una emisión conjunta con Alemania que emite monedas con el mismo exacto diseño, celebrando el 7º centenario de la muerte del trovador medieval Walter von der Vogelweide. Esta moneda se emite en 1930. La cuarta por el 175 aniversario de Wolfgang Amadeus Mozart en 1931. La quinta por el bicentenario del nacimiento del otro gran músico austríaco de la misma época, Joseph Haydn, 1932, y la sexta por el reciente deceso del doctor Ignaz Scheipel, que fue el sacerdote católico y, como vimos, canciller social cristiano, que fue en buena medida el responsable de la estabilización económica y social de Austria. Desde 1931, además, se agrega una nueva moneda, 5 groschen de cuproníquel, que tiene, como la de 2 de bronce, la cruz en el anverso, que es uno de los símbolos de la católica Austria. A partir de enero de 1927, el Banco Nacional Austríaco introduce una nueva serie de billetes en las mismas denominaciones que la anterior, 5 chelines, 10 chelines, que va a ser el primer billete que va a tener formato vertical, cosa que se va a repetir en la siguiente serie, 20 chelines, 100 chelines y 1000 chelines, con nuevos diseños más modernos, abandonando esta costumbre que databa de la época del Imperio Austrohúngaro de representar cabezas de jóvenes modelos anónimos y escudos heráldicos, digamos, y adoptando diseños más complejos. Por ejemplo, el de 5, que ven acá, tiene al profesor Dr. Brücke, con unos compases, etc., y alegorías como el comercio y la ciencia, en los de 10 y 100. En 1929 se agrega una denominación completamente nueva, que es la de 50 chelines. Las monedas de oro
de respaldo de 25 y 100 chelines van a continuar acuñándose todos los años, en cantidades limitadas, y con los mismos diseños hasta 1934. Sin embargo, las noticias que llegan de América a partir del Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, crack bursátil de Wall Street, van a sacudir muy en especial a economías como la de Alemania y Austria, las más endeudadas del mundo prácticamente, y las consecuencias sobre todo van a ser políticas. Ya en mayo del 32 en Austria, la crisis, que se va a manifestar en una brutal recesión y en un enorme aumento del desempleo, luego de la quiebra del principal banco austríaco, el Kreditanstalt, que va a forzar al gobierno incluso a suspender la convertibilidad oro del chelín, va a llevar al poder al social cristiano Engelbert Dollfuss, de solamente 39 años y tan solo 1,52 m de estatura, lo que era objeto de muchos chistes, por cierto. Dollfuss es un ferviente católico, ferviente nacionalista y admirador de Mussolini. Dollfuss es un fascista, pero también es un ferviente nacionalista austríaco y por ende enemigo de los nazis, que con el ascenso de Hitler al mismo cargo en Alemania, el cargo de canciller, pocos meses después que Dollfuss en Austria, ya se proponen como meta anexarse a Austria. La situación a la que se enfrenta Dollfuss es crítica, con un fuerte crecimiento en el marco de la crisis y de la recesión y del desempleo de tanto los partidos de extrema derecha como de los partidos de extrema izquierda, por un lado los nazis, por el otro los comunistas, lo que lo va a llevar en el verano de 1933 a prohibir ambos partidos políticos. Poco después, con elementos de la derecha conservadora, Dollfuss va a crear el llamado Frente Patriótico, Vaterländische Front, modelado a partir, obviamente, del Partido Nacional Fascista de Mussolini. En agosto, Mussolini, que estaba interesado en mantener a Austria como un estado colchón entre Italia y Alemania, junto con el gobierno de Hungría, van a firmar un acuerdo tripartito por el cual garantizan la independencia de Austria. Y Mussolini va a llegar a los extremos de decir que va a garantizar la independencia de Austria incluso con las armas frente a Alemania. En octubre de 1933 los hechos se van a precipitar luego de que un simpatizante nazi hiere al canciller Dollfuss de un disparo. Dollfuss, a partir de este momento, va a imponer en Austria la ley marcial. Poco después, en febrero de 1934, Dollfuss decide desarmar a las milicias armadas del Partido Socialdemócrata, lo que va a desatar una breve guerra civil con estas milicias armadas socialdemócratas y con las remanentes milicias armadas comunistas. Los socialdemócratas, poco después, son también proscriptos. Y en abril, con un parlamento residual, compuesto prácticamente exclusivamente por diputados del Frente Patriótico, Dollfuss va a sancionar una nueva constitución de corte fascista, corporativista y de partido único, que va a poner fin a la República, sustituyéndola por una nueva forma de Estado, el llamado Estado Federal de Austria. Estado corporativista, de partido único, de confesión católica, ley marcial, control de la prensa. Sin embargo, el 25 de julio de 1934, en un golpe de Estado orquestado desde Berlín por Adolfo Hitler, 154 nazis SS austríacos de un grupo de choque, disfrazados de soldados y policías, asaltan la sede de la Cancillería en Viena en plena reunión de gabinete de ministros, mientras otro grupo asalta una de las principales radios de la capital, emitiendo un mensaje a la población. En el ataque, el canciller Dollfuss es gravemente herido de 2 disparos y los agresores, en lugar de brindarle ayuda médica, le exigen que firme su renuncia. Dollfuss se niega, poco después pide la extremunción, porque era muy católico, lo cual también le es negado. Así, recostado sobre un sofá, Dollfuss muere desangrado. Sin embargo, Kurt Schuschnigg, el joven ministro de Educación, que estaba llegando tarde a la reunión de gabinete, se entera, obviamente, de lo que está pasando en la Cancillería y, en lugar de ir ahí, lo que hace es ponerse en contacto con el comandante del Ejército Federal y de las tropas de defensa territorial para asegurarse su lealtad en la represión del golpe. Cuando esto se le confirma, además, Mussolini, que en ese mismo momento tenía como huésped de honor a la joven esposa y a los hijitos de Dollfuss, obviamente está que trina. Inmediatamente mueve las tropas italianas a la frontera con Austria y amenaza con la guerra, básicamente, a Hitler. Hitler trastabilla
da un paso atrás, niega toda relación con el complot y esto básicamente los deja a los golpistas en Orsay, que son inmediatamente detenidos y los principales responsables ejecutados. Schuschnigg, que había dado muestras de un coraje y una decisión claves en este momento crítico, va a suceder a Dollfuss como canciller y como líder del Frente Patriótico. Y hasta marzo de 1938 va a gobernar Austria como canciller, cuando en marzo de 1938 por fin Hitler obtiene el visto bueno de Mussolini para anexarse a Austria, luego de que Hitler hubiera apoyado la invasión italiana del Imperio de Etiopía. Las monedas y billetes del periodo del austrofascismo fueron mayormente emitidas bajo el gobierno de Schuschnigg. El 1 de agosto de 1934 se emiten monedas de cuproníquel diseñadas por el artista Michel Powolny de 50 groschen y un chelín, que son obviamente más económicas que las de plata y que las van a reemplazar. La última moneda de un chelín, tercera y última emisión de la moneda de un chelín de plata, había tenido lugar en 1932 y es una fecha muy rara, por cierto. Los chelines de plata van a dejar de tener curso legal en Austria el 1 de mayo del año siguiente. Bueno, la moneda de 50 groschen es un fracaso. De hecho, esta moneda en Austria recibió el apoyo de Nachtschilling, chelín nocturno, porque como tiene el anverso exactamente igual que la de un chelín y el tamaño es casi igual también, 5,5 gramos versus 7 gramos, bueno, obviamente que a la noche, con mala luz, con mala iluminación, se confundían una por otra. Por esta razón, va a ser sustituida el 21 de enero del año siguiente por otra nueva con un diseño un poco más diferente. Aunque el chelín de plata se abandona, sin embargo se va a introducir una nueva moneda de plata, concretamente la moneda de 5 chelines de plata a partir del 1 de agosto de 1934, que pesa 15 gramos de plata 835 milésimas, con el anverso del águila bicéfala del Estado austrofascista, que va a sustituir al águila republicana, que tenía una sola cabeza, y un reverso diseñado por el escultor Edwin Grienauer con la figura de la Madonna de Mariazell, la virgen más venerada de Austria. Esto obviamente destacando el carácter profundamente católico, clerical prácticamente del régimen. Este diseño se va a adoptar también a partir del año siguiente, 1935, para el reverso de la moneda de 100 chelines de oro, mientras que la de 25 chelines va a adoptar como reverso el San Leopoldo. Pero todas las monedas, a partir de acá, que se emiten con el diseño del águila, van a tener justamente el águila bicéfala del Estado austrofascista. No así la de un groschen, que va a seguir con la cabecita del águila que veíamos desde el principio. La moneda de 2 chelines, por su parte, va a continuar acuñándose sin cambio de peso ni contenido, es decir, 12 gramos de plata 640, pero con un nuevo anverso con el águila bicéfala. La primera emisión tiene lugar antes de finalizar el año 1934 y está destinada, obviamente, a homenajear nada menos que al recientemente difunto canciller Dollfuss. La del año siguiente, 1935, al doctor Karl Lueger, que era el conservador alcaide de Viena en los años dorados de fines del siglo XIX, del Imperio Austrohúngaro, y que era una figura muy popular. La tercera, de 1936, al príncipe Eugenio de Saboya en el bicentenario de su muerte. La cuarta y última, en 1937, celebra el bicentenario de la iglesia de San Carlos Borromeo de Viena. También bajo el nuevo régimen comienza a introducirse una tercera serie de billetes del Banco Nacional Austríaco desde 1933, con uno de 10 chelines que mantiene el color azul y el formato vertical de la emisión anterior, pero con una chica en el traje nacional y montañas en el reverso. Aunque está fechado 2 de enero, obviamente, de 1933, este billete en la práctica se emitió a partir del 9 de abril de 1934. Y otro de 50 chelines, fechado también 2 de enero, pero de 1935, y que va a ser emitido recién el 8 de junio de 1936. Con fecha 2 de enero de 1936 se imprime además un billete de 100 chelines, pero que no llega a emitirse. Sin embargo, fíjense que en junio de 1939, este mismo diseño va a ser reempleado por el Reichsbank alemán para su nuevo billete de 20 Reichsmark, que puede considerarse en cierto modo un billete conmemorativo del primer año de la anexión de Austria. Y de la misma manera que cerramos el video dedicado a la Hungría de la Regencia en el periodo entre guerras, mostrando justamente un token, una ficha de transporte de Budapest de ese periodo, vamos a cerrar este video mostrando la última ficha de transporte emitida muy poco antes, casi diríamos en la época de la anexión nazi de Austria, para el Straßenbahn, el tranvía de Viena,
Esta moneda equivalía a un viaje, que en ese momento valía 15 Groschen o, mejor dicho, 10 Reichspfennig, porque básicamente esta ficha se emitió a partir de marzo de 1938, justamente el momento crítico en que Austria fue anexada por los nazis, concretamente, y fue válida hasta el año 1940, concretamente. Es de bronce todavía, todavía no estaban puestas las restricciones de guerra con respecto a los metales estratégicos, como sí en el caso de la ficha de Budapest, que vimos en el video anterior de esta serie. Y también, como despedida, les voy a mostrar la última moneda emitida justo antes de la anexión de Austria por parte de los nazis, que es la moneda de 2 Groschen del año 1938. Esta fue la última moneda emitida por Austria como Estado independiente antes de la anexión alemana. En medio de crecientes amenazas por parte de Alemania, el 12 de febrero de 1938 el canciller Schuschnigg se reúne con Hitler en la residencia montaña de este último, en el Berghof, solamente para recibir un ultimátum que en esencia equivale a una exigencia de entregar el poder a los nazis austriacos. A su retorno a Austria, Schuschnigg anuncia un plebiscito para saber si el pueblo está a favor de la unión con Alemania. Hitler va a exigir que ese plebiscito se suspenda, no se celebre, y cuando Schuschnigg accede y suspende el plebiscito, directamente Hitler pide su renuncia y que Seyss-Inquart, un nazi austríaco, lo reemplace como canciller. Ante la gravedad de la situación, Miklas, presidente de Austria, exige la renuncia a Schuschnigg, que es puesto bajo arresto domiciliario el 11 de marzo. Horas después, las tropas alemanas cruzan la frontera y son recibidas en Austria por multitudes exultantes. Un mes después, el 10 de abril, los nazis celebran su propio plebiscito, su propio referéndum, a fin de convalidar la anexión, que ya era un hecho. El resultado, 99,7% de aprobación. Aunque es evidente que el fraude, la intimidación y la tergiversación de resultados fueron inmensos, se discute si de todas maneras el voto por la anexión no hubiera triunfado, si bien obviamente no por semejante abrumadora diferencia. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, al sepelio de Dollfuss fueron 500.000 personas en un país de 6,5 millones de habitantes. Dollfuss era el símbolo del rechazo a la unión. Tengamos en cuenta también que el Partido Socialdemócrata, aunque estaba proscripto, era todavía mayoritario y nunca los socialdemócratas iban a votar por la anexión. Tengamos también en cuenta que otros plebiscitos que se realizaron antes, etcétera, dieron resultado negativo, y también que, a diferencia de Alemania, en Austria la población judía era muy importante y nunca los judíos hubieran querido unirse con Alemania. En Austria hoy los historiadores sostienen que el Anschluss o unión con Alemania, o la anexión por parte de Alemania de Austria, no tenía más de un 20% del apoyo real. Esto tampoco parece realista. En suma, el país pasó a convertirse en otro Land o Estado de Alemania llamado Ostmark. El primer chelín austríaco, que fue el tema principal de este video, va a dejar de existir, si bien recibiendo una tasa de cambio bastante ventajosa, superior incluso al valor real que tenía el chelín, que era de más de 1,70 marcos en ese momento. Va a ser cambiado a razón de 1,50. Los billetes y monedas del primer chelín austríaco van a dejar de tener curso legal el último día del año 1938, es decir, el 31 de diciembre. Pero la SECA de Viena va a continuar en funcionamiento acuñando monedas alemanas que ahora van a llevar la letra B, la letra B larga, vacante desde el cierre de la SECA de Hannover en 1878, que había empleado esta marca de SECA dentro del esquema de SECAs del Reich alemán. Pronto Hitler va a enviar gente desde Berlín y la mayoría de los nazis austríacos van a ser reemplazados de los puestos importantes por nazis alemanes. Casi diríamos, como decía un historiador inglés, una justicia poética. Y poco después Hitler va a dividir a Austria, su patria natal, a la cual siempre había odiado y despreciado, por cierto, en dos estados alemanes, con lo cual Austria efectivamente va a desaparecer del mapa. Sin embargo, Austria y el chelín van a reaparecer en mayo de 1945, nada menos que el mismo mes en el cual su hijo y verdugo, Adolfo Hitler, va a cometer suicidio.
inicialmente emitido por los aliados, reemplazando al Reichsmark en paridad 1-1, y pocos meses después, en diciembre, emitido por el nuevo gobierno provisorio austríaco, para lo cual, miren qué interesante, se elige reutilizar los diseños de la última serie circulante del primer chelín austríaco. El 5 de 1927, el 10 vertical de 1933, el 20 y, sobre todo, mi preferido, el de 100, dedicado a la ciencia, con una chica, que es como alegoría del conocimiento científico, y la Academia de Ciencias de Viena en el reverso. Bueno, esto fue la turbulenta historia monetaria de Austria en ese periodo breve pero intenso de 20 años, que se va a dar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la anexión por parte de la Alemania nazi. Y como ven, un periodo breve pero intenso y sobre todo muy interesante. Esto fue nuestro segundo episodio de la serie Entre Guerras y muy pronto seguramente vamos a ir con otro episodio dedicado a estos estados, estas formas de gobierno, estos países y estos sistemas monetarios que existieron solamente en el periodo de entreguerras.